Pues estamos muy contentos de recibir en el Cine en la SER a Daniel Sánchez Arévalo y Tamar Novas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Feliz año! Igualmente. Igualmente. Bueno, es el director y uno de los protagonistas de Rondallas, una de las primeras películas de este 2026, uno de los primeros estrenos. Es una comedia tierna que surge desde el drama, que es algo que tú sabes hacer muy bien. Coger un hecho dramático y a partir de ahí sacar una comedia tierna. Esto, desde que te conocimos en Azul Oscuro Casi Negro, es marca de la casa. Sí. Yo siempre digo que yo lo que aspiro en la vida es a perfeccionar en el arte de mezclar comedia y drama. Y que las comedias que merecen la pena, o por lo menos las que a mí me gustan, siempre parten de una base dramática. Y aquí, bueno, pues había ese caldo de cultivo, ¿no? Para explorar y encima siendo una historia coral, o sea, que te da como pie a meter muchos ingredientes, ¿no? E ir mezclándolos. Y es bastante delicado y complicado, pero, o sea, no es, pues porque es la delgada línea que te puedas pasar de un sitio o del otro o sea, te puede hacer que la receta se vaya al traste. Y la historia de Rondallas, que creo que parte de una propuesta del productor, ¿no?, de Ramón Campos, cuando te lo propone o te cuenta, ¿qué te interesa o qué te interesaba explorar de esta historia y también de reunir, ¿no?, a los grandes actores del cine gallego? O sea, en realidad lo que Ramón hizo, que antes que productor es uno de mis mejores amigos, fue enseñarme un vídeo de YouTube de la rondalla de Santa Eulalia de Mos, trajes tradicionales, gaitas, percusión, instrumentos muy autóctonos, versionando AC/DC, Thunderstruck. Y a mí se me puso la piel de gallina y dije, pero esto qué locura, además era un vídeo casero, bastante cutre. Y Ramón simplemente me dijo, hagamos una peli de esto. Y ahí me dejó ahí la patata caliente y a partir de ahí me puse en contacto con Dani Burgos, que era el director de La Rondalla, fui a conocerle, me hice una especie de primera inmersión en su universo y lo que para mí fue donde yo decidí que había una peli fue el primer día de los ensayos, donde de repente veo que se reúnen más de 100 personas, desde niños y niñas muy pequeñitos, gente muy mayor, no hay músicos profesionales y esa sensación de amor por la tradición, por la cultura, por la música, la sensación de pertenencia, de sentirse que eran parte de algo. Ese caos, pero ese caos que funcionaba y que hacía que todo evolucionara y que a lo largo de una jornada de ensayos fueran capaces de montar un tema y una canción, me enganchó muchísimo la energía que tenían y ese buen rollo que transmitían. Dije, me encantaría hacer una película que transmitieran lo que yo estoy ahora viviendo, simplemente viéndoles y observándoles cómo lo hacen, ¿no? Y además también porque desde el principio Ramón y yo decimos que era una peli para salas de cine y esta cosa también colectiva de ver el cine en compañía, ¿no? Entonces digo, si yo soy capaz de a la gente que está en una sala de cine hacerles sentir lo que yo estoy sintiendo ahora viendo a toda esta gente, pues sería fantástico. Y en esos actores gallegos que comentaba José, entra Tamar Novas como gran actor gallego del cine español. Referente. Muchas gracias. Claro, porque tú no eres gallego, tienes que adentrarte en una historia gallega. ¿Cuántos gazapos no gallegos había antes del rodaje? ¿Cuánto habéis tenido que corregir a Daniel Sánchez Arévalo? No, yo creo que ha resignificado lo que es ser gallego en el cine, Daniel. No, a ver, realmente es bastante notable cómo, bueno, lo vemos ahora cuando hemos estado en Galicia, cómo está la rondalla con él, toda la gente del pueblo, el respeto, yo como gallego lo notaba, que había unas ganas de ser muy fiel al espíritu original y también a reflejar un carácter, porque yo lo identifico también como algo del carácter, la forma de relacionarse también con la tragedia. O sea, es algo universal, ¿no? Pero en este caso, que además era algo tan local que yo, por ejemplo, ni siquiera lo conocía, el fenómeno de las rondallas. Claro, eso te iba a decir, si tú tenías vinculación. No, porque las rondallas suceden en una zona muy concreta de la provincia de Pontevedra. Es verdad que reúnen a muchísimas personas, de hecho a principios de año se reúnen, pues como en la película se ve, 5.000 personas ahí en el IFEBI, en este lugar. 8.000. 8.000, ¿ves? O sea, 8.000 personas, son un montón de pueblos que todos tienen entre 80 a 100 personas tocando
Y sin embargo es una zona muy concreta de Galicia, que yo creo que, vamos, estoy casi seguro que con la peli, si a mí me dice gente que la vio en Donosti, salía allí con ganas de apuntarse a una rondalla. O sea que yo creo que habrá un fenómeno de exportación de las rondallas, y eso creo que es mérito de que se ha querido contar una historia, por supuesto, con temas universales, con temas que son humanos, pero que es muy fiel a la tradición gallega. O sea, que cero gazapos, al contrario. Había una voluntad todo el rato de decir, ¿cómo diríais esto? Que no confiabas en mí, Pepa. No confiabas en mí. Es por darle emoción a la entrevista. Claro, es verdad que un madrileño con sangre cántabra, pero es verdad que ahí fue como, vale, pues todo el elenco tiene que ser gallego, y luego el equipo técnico, ¿no? El 90% de la gente eran de allí, y eso a mí, es verdad que a mí me hacía sentir como muy arropado, ¿no? Y luego también hicimos la inmersión, fue como pues todos los rondalleiros de nuestra rondalla son rondalleiros de verdad de la zona, que hicimos un llamamiento para que se apuntaran. O luego, por ejemplo, detalles como pues el personaje de María Vázquez es percebeira, pues todas las percebeiras, que es cuando en las secuencias suyas son percebeiras de verdad, para que, claro, lo primero porque es un oficio muy peligroso y hay que saber dónde te metes y en qué roca te metes y cómo te metes, y cuando viene una ola, que lo saben de sobra, vámonos para atrás, porque iba a romper y era peligroso, ¿no? Entonces, bueno, pues que hemos rodado en la lonja también, en la lonja de verdad, de la subasta del Percebe, bueno, intentar darle, que dentro de que es una ficción, pues que tuviera la mayor verdad posible, ¿no? Toda la rondalla enemiga, lo digo, la de Pontellas, la de tu hermano, es la rondalla de verdad, y luego rodar en el IFEBI, en el concurso final, el apoteosis final, con rondallas reales, en el concurso real, que nos fuimos a rodar al concurso real, con 4 cámaras, allí parecía una retransmisión deportiva, y yo con los cascos, con las pantallas, y diciendo, pincha, canta, panea, zoom, sé qué, sí. Y hablando de eso, de lo local y lo reconocible, no sé si también es un motivo que el punto de partida fuera de lo dramático, ¿no? El duelo de una familia, pero también un duelo colectivo de un pueblo, que entiendo que está muy asociado de alguna forma, lo hemos visto también en otras películas que han utilizado ese punto de partida, el duelo de la pesca en Galicia, y cómo eso cala en el ambiente de la población. ¿Cómo te servía para explicar también esa familia? Claro, porque eso es verdad que lo primero es, vale, este universo me gusta mucho, me apetece contar una historia en este universo, pero hace falta una historia detrás, no es solo una gente preparándose para el concurso de rondallas, ¿no? Entonces, ahí fue ya haciendo otra inmersión en paralelo pues yo me recorrí toda la costa desde Vigo hacia el sur hasta Portugal. Y llegué a Guarda y dije, este es mi pueblo, yo quiero rodar aquí, y a partir de ahí me puse a investigar, y bueno, pues surgió el tema de los naufragios, que por desgracia hay muchos ejemplos y muchos casos. El más reciente es el Villa de Pitancho, y también ser bastante fiel a eso, muy respetuoso con lo que eso provoca en un pueblo, con la incertidumbre que hay, porque las circunstancias en torno tardan mucho tiempo en investigar y en saber exactamente qué pasó y quiénes fueron los responsables, cómo eso puede estigmatizar a una familia que en realidad pues es la familia, no tiene nada que ver, no estaba en ese barco, ¿no? Y bueno, pues ahí profundizar en ese drama, ¿no? Y en esa cosa que no está resuelta del todo, ¿no? Y como eso también tiene puntos clave dentro de la película, ¿no? Y en esa resolución la música juega un papel importante. Decías antes lo de hacer algo colectivo, y es verdad que eso es lo que tienen las rondallas, o en otros, es incluso extrapolable a otras partes de España donde hay otro tipo de fiestas que aunan a varias generaciones, ¿no? Y esta lo es. Y es esa cosa del trabajo en equipo, ¿no? En una sociedad cada vez más individualizada, lo que dice la película es, bueno, hay que trabajar todos a una para conseguir un objetivo, que en este caso es ganar la rondalla. No sé si en el fondo aquí hay un mensaje político profundo de cómo tenemos que convivir, o cómo podemos aprender a convivir mejor. Bueno, no sé si político, pero sí es verdad que vivimos tiempos muy oscuros, muy polarizados, muy individualistas, y el hecho de que la gente se ponga de acuerdo, es muy difícil que la gente se ponga de acuerdo. Mi mayor ejemplo siempre es en mi comunidad de vecinos. Digo, si no nos ponemos de acuerdo para algo muy sencillo que nos beneficia a todos, pues claro, eso lo extrapolas, y entonces y en esta rondalla también hay muchas diferencias. Hay gente que tienen cosas sin resolver, que hay gente enfrentada, el primero él con su propio hermano, pero y cómo, bueno, pues cómo poco a poco podemos, o sea, además Tamar, que es
que debería dedicarse a la publicidad y a hacer porque no me ves como actor ya, sí. o sea, ya te ha desahuciado. ¿A qué suena la ilusión de un pueblo? Es que es el tagline de la película, es una idea de él, y él me decía, es que el pueblo salva al pueblo, ¿no? O sea, y es verdad que ahí hay algo que es muy interesante, ¿no? En ver cómo al final entre unos y otros, si no te unes, al final se desmorona todo. Bueno, yo tengo que decir que esta frase, esta pregunta, cuando estaba pensando Dani algo para la peli, yo pensaba que podía ser una pregunta porque es algo muy gallego, más que responder, preguntar, hacer preguntas. Y también he de decir que yo hablaba, creo que es un ejemplo de cómo yo he encontrado un sitio con él también, porque la frase es de los dos. Yo te dije la dignidad, tú dijiste la ilusión, eso es una cosa de los dos. Somos en equipo. No, es verdad. O sea, yo iba a decir con todo esto que estaba diciendo, no sé cómo resumirlo, Dani predica con el ejemplo. Es decir, contar, tú decías, un mensaje político, para mí me parece profundamente político, y además tú ves un rodaje de Daniel Sánchez Arévalo y todo el mundo tiene un lugar. Es muy difícil, yo creo que es imposible, no me he encontrado a nadie que no esté a gusto en un rodaje de Dani, y creo que eso es una cosa que también tiene la película. No sé si se ocurre siempre que un artista, un creador, el propio hecho o sea, la propia factura, la forma de hacer es muy colectiva. Él es el capitán, o sea, es una sensación, para mí eso es liderar. Estar en un equipo y sentirte muy importante. Yo me siento importante en esta historia porque hay una persona que escucha a todo el mundo y que coge lo mejor, elige bien y te sientes muy libre. Porque yo, por ejemplo, en esto que me toca a mí un personaje que yo leyéndolo me encantaba, está todo ahí, pero también la sensación de poder tirarte en libertad y que va a haber alguien ahí que te va a recoger. Yo creo que, hablando de política, eso es lo que tiene que hacer alguien que manda, que lidera, que decide. Hacerte sentir seguro. Que es lo mínimo que le pedimos a nuestros gobernantes, que ya ahora es mucho pedir. Pues puedes presentarte a las próximas elecciones, hay un vacío. Bueno, yo creo que hay un vacío. A la Junta. En la izquierda igual hay líderes que buscan, si quieres venir. Ministro de Cultura, ¿me veo? No. No, pero es cierto, yo creo que viendo lo emocionante que es la película, ¿no? Y toda la progresión cómica y dramática que tiene, y esta falta a lo mejor de relatos colectivos o... Esto lo ha hecho mucho el cine americano también, los relatos de superación de algo improbable que acaba siendo con muchísima más épica que lo haces tú en Rondallas, pero sí que se siente como que hay algo en el ambiente de ver películas donde sintamos que la gente común, ¿no? Se tiene que unir a veces como para vivir, para salir adelante, para hacer en una época como mucho más oscura en la que estamos viviendo. No sé si eso también esperas que sea el público o un punto de la emoción con el público. Joder, es que, fíjate, una de las grandes referencias para hacer Rondallas es el cine de deportes, el cine de equipos deportivos. Pienso en Hoosiers, pues Jim Hackman ahí con un grupo de chavales que son malísimos y cómo lo vibras, cómo sufres y cuando llegan al final del condado. O sea, entonces a mí ese cine siempre me ha gustado muchísimo. Y luego también para mí es en la tradición de las comedias británicas. Claro, Full Monty. Claro, Full Monty. Full Monty es una de las grandísimas referencias, Tocando el viento, pero sobre todo es cómo cuentas una región deprimida, una ciudad deprimida, como es en Full Monty, o en Tocando el viento, que es un pueblo minero también en medio de huelgas y demás, y cómo la música o el tener algo común, un fin común que llevar, aunque sea tan ridículo como hacer un striptease, o El Gran Baño, la película esta francesa, que también las comedias dramáticas francesas, no todas, pero algunas que tienen este abierto carácter popular y que llegan a muchísima gente, pero que es cine adulto también, ¿no? A la vez que familiar. O sea, siempre fue yo siempre he mirado muchísimo, sobre todo aquel Loach, Stephen Frears, porque cuentan algo tan local y tan pequeño, pero que se hace como tan universal. Pero vamos, que el mayor ejemplo de eso es Almodóvar en España, o sea, que un director manchego que es uno de los directores más importantes de la historia del cine, ¿no? Mundial. Y eso siempre ha sido como de lo pequeño se puede llegar a mucha gente, ¿no? Decía antes Dani el tono, ¿no? Que es complicado partir de un hecho dramático, en este caso ese naufragio, ese accidente en el mar, el duelo, las relaciones, pero a la vez hacer una comedia. Claro, tu personaje es uno de los puntales cómicos y tú decías, está todo escrito, pero también
sabes que te tienes que tirar. ¿Cómo ha sido? Porque no sé si es el papel más cómico en el que te hemos visto, pero a la vez, no sé si ha sido uno de los papeles más cómicos. A ver, desde luego está siendo, sin haber estrenado, el papel por el que he notado más cariño del público en ese sentido. Como que alguien, a mí me parece un sueño que alguien se pueda reír o pueda querer a tu personaje de una manera tierna. A mí me parece un regalo. Yo cuando leí el guión me parecía un regalo ese personaje. En principio no era para mí, o sea, no, yo tuve que luchar por ese personaje. Vamos a abrir este meloncito. No, lo cuento porque lo contó él. Yo lo cuento. No, lo cuento porque ya lo ha contado él. ¿Fue un empeño, ese empeño? Sí. Me dijo, si no va la peli. Al final dije, venga, va. No sé si fue tanto, pero sí que es verdad que al leerlo empaticé muchísimo. Yo veía más la ternura. Claro que veía que era divertido, yo me reía con eso y con otros personajes. Pero había algo de, no sé, del personaje y también de la relación con Yayo, que el personaje que hace Carlos Blanco, que me conmovía mucho. O sea, no era tanto desde la risa, era que, digo, aquí hay un sustrato con el que jugar, en el que descubrir algo, en el que divertirme, y me he divertido muchísimo y estoy disfrutando mucho de la reacción de la gente, porque porque es muy bonito de recibir, como tú dices. Sí, y se empeñó en llevar las orejas así un poco de soplillo. Se puso aquí y al principio yo digo, ¿pero qué haces? ¿Pero por qué? Pero luego dije, haz lo que quieras. Pero luego tenía razón. Pues sí, es verdad. Total. No, está increíble. Y además todos los personajes, o sea, siempre un actor, ¿no? Trabaja con todo el cuerpo, no solo con el rostro. Pero aquí quizá también sea como de los personajes más físicos que te hemos visto. O sea, como que tiene una forma de moverse. No sé si eso lo has trabajado tú de forma independiente o cómo es. Porque sí que la corporalidad es como uno de los puntales también que genera humor en un momento. No sé, yo creo que quizás muchas de las cosas que a lo mejor luego funcionan también parten de carencias que yo siento que puedo tener. O sea, yo me intento apoyar en todo lo que puedo, soy muy pesado, me intento nutrir de todo lo que veo, y luego con el tema del cuerpo. O sea, a mí actores referentes, no solo en la comedia, Buster Keaton, esta gente, Peter Sellers, toda esa gente me fascina. También Javier Bardem, creo que todo es corporalidad. Y bueno, los referentes creo que son actores. Para mí como actor creo que tenerlo en el cuerpo antes que puedes entrar por muchos sitios, pero aquí el cuerpo era importante, además de todas las coreografías que había en las orejas, todo lo que había que hacer. Lo de las orejas, él me dijo una cosa muy importante y no es ninguna tontería, y dije, vale, y ahí dije, ok, porque me dijo, si yo con este simple gesto de que me las pongo un poquito más para adelante, como que había, a la hora de interpretar, había algo que ya estaba ahí, que no hacía falta forzar. Entonces, porque verdad, su personaje es, en cuanto fuertes un poco, te pasas un montón. De hecho, íbamos como midiendo, porque era un personaje que es un poco tontolino. pero en el sentido tierno. Tontolino es muy tierno. Tontolino no conocía ese término, pero me gusta. Bueno. Yo creo que es de León Siminiani ese. Es un poco tontolino también. Parece un arquetipo del cine italiano, el tontolino, ¿no? Como un personaje. Bueno, a mí me recuerda, perdona, a los grandes actores del cine español que han hecho comedia, ¿no? O sea, pienso en Alfredo Landa. Quiero decir que sigue una estela, quizá un poco más depurada, ¿no? Pero sí que sigue ese tipo de secundarios que el cine español ha construido muy bien. Sí, totalmente. No sé si os gusta esta referencia o no. A mí me encanta. O sea, bueno, por favor, o sea, López Vázquez. Claro, ese tipo de actores que han, no sé, que han llegado a... Además que han conectado, que lo que decías, que han conectado con el público, por esa ternura lo popular, también. Bueno, porque creo que eran muy buenos, y también creo que son estos referentes increíbles que dices, son también de teatro, creo que esa cosa de... Porque esta película tiene algo muy vivo, o sea, muchas de las cosas que suceden en pantalla, sucedía algo in situ, no solo en el certamen al que fuimos, como que era muy muy real, muy verdadero, muy... No sé, no siempre es así, casi nunca es así, esa sensación. Y en el caso antes decías que hablábamos de que es algo colectivo para conseguir que la rondalla gane, todos a una, hay que estar juntos, y superar un momento complicado. No sé si es también una película que habla del cine, porque en el fondo hacer una película también implica, ¿no?, lo que trabajar como en esa rondalla. Es que antes, cuando precisamente estabais comentando eso, estaba pensando exactamente lo mismo, que al final el cine es un arte de colaboración, es mucha gente, mucho ruido, yo como director, pero que al final tú no puedes tocar todos los instrumentos, tú tienes que confiar en la gente que tienes, darle su sitio, que tenga cada uno su parcela, ¿no? Y dejarles también volar, ¿no? Y
y al final surgen las cosas. O sea, que es que de verdad, a mí lo que más me llama la atención de la rondalla es como, es imposible que... Y al final de una jornada de ensayo de 3 horas, ya tenían un tema montado. Digo, ostras. Pero de una manera como muy rudimentaria, muy artesanal. Y creo que al final el cine también es como desde empiezas a hacer las películas y dices, ay Dios mío, si no tenemos tiempo, si no vas a poder. Siempre son todo problemas que no va a salir, y al final, por suerte, toco madera, todo acaba saliendo, ¿no? Y a lo mejor no de la manera en que tú soñabas, pero de otra manera diferente, pero que también es igualmente válida, ¿no? Y en el desarrollo de la historia, no sé si también te interesaba el diálogo intergeneracional que hay, ¿no? Entre padres, hijos, entre jóvenes, está anclado a un realismo también. La gente se tiene que ir a estudiar fuera, el que se va luego a lo mejor tiene que volver. Si eso era un punto de partida que te interesaba, teniendo además tan buen ojo siempre con actores y actrices noveles. Que está muy... Sí, o sea, yo creo que mi primera... motivación o en lo que más me inspiro es en que en esas rondallas hay gente desde muy pequeña hasta muy mayor, ¿no? Entonces, querer hacer un retrato que tenga todas esas generaciones, ¿no? Y luego, yo disfruto mucho trabajando, obviamente, con Tamar, con Javi, con María, con Carlos Blanco, pero de repente también siempre intentar tener un hueco para gente que tiene un talento brutal y darles un vehículo para que muestren su talento al mundo. A mí probablemente es lo que más disfruto, y disfruto mucho trabajando con ellos también, porque yo siento que eso me rejuvenece bastante, ¿no? Porque es como trabajar o sea, a Tamar yo le puedo dar, o sea, hace lo que quiere, básicamente hace lo que quiere, pero aquí sí siento como que es más estar entre los tres, Judith Fernández y Fer Fraga, y cuando estábamos ensayando los tres, siento como que estás cocinando las cosas con más mimo, ¿no? Para mí el ejemplo, cuando yo empecé a hacer guiones en Farmacia de Guardia con Mercero, yo siempre, al principio me mosqueaba diciendo, pero ¿por qué yo hago 14 versiones y los demás 2? Entonces yo entendía luego entendí que es que Mercero me estaba enseñando a escribir, y que me estaba dando más atención, y pues me pasa un poco con eso también, ¿no? Que siento que hay que mimarlos más, hay que cuidarlo más, y entonces es muy satisfactorio luego cuando ves el talento que despliegan los dos, ¿no? Pues es una cosa y además que es en todas mis películas hay ese hueco para actores que dan ese primer gran paso, ¿no? Ojo, tú nos has descubierto un montón de actores al cine español. Yo no los descubro. Bueno, no, pero bueno, les has dado la oportunidad. Eso sí. No, porque si no, Antonio de la Torre seguiría siendo hombre uno. El hombre que pasa por ahí. O periodista, que es peor. Por suerte lo has sacado del periodismo, que eso está bien. Sí. Oye, y antes sí que es cierto que tu cine, y Rondallas lo es una película adulta, es una película popular, es una película que juega con muchísimas emociones, que va en distintos momentos, y ese tipo de cine, pues no sé si ese cine tan íntimo y a la vez tan universal se había dejado de hacer poco a poco con esa vocación popular. Quizá hay un tipo de comedia en el cine español, pero como que no se explota. Antes mencionabas la cinematografía francesa, la italiana, que sí que apuesta por este tipo de comedias. No sé si la tuya es una rara avis en el panorama actual. No lo sé, pero o sea, como decía antes, desde el principio Ramón y yo pensamos que queríamos que fuera una película para salas de cine, y como dice mi amigo Alejandro Amenábar, yo no quiero ser un grito en el desierto, y entonces ya había ahí algo al elegir este proyecto concreto, de vamos a intentar hacer una peli popular para que vaya, porque a mí me agobia muchísimo el sentir que el cine ya ha dejado de ser una experiencia rutinaria, una costumbre, y que se convierte en algo más extraordinario y que solo de vez en cuando vas, y sobre todo a películas evento, y cuando digo películas evento, los domingos también es una película evento, porque genera un diálogo en la sociedad flipante, y oye, pues ha hecho 4 millones de euros, ¿no? O sea, y me parece maravilloso, pero es muy raro. O sea, este año ha pasado pues a Sirat y a los domingos. Sí, ¿y cómo afecta eso también a los actores? Es decir, el cine que se está haciendo entre un cine que emerge una película evento, pero luego hay un cine mediano, para elegir si se puede elegir, no se puede elegir, o cómo tú enfocas
dónde quieres estar ahora que decías que habías peleado por este papel? Pues, a ver, yo pienso un poco igual que Dani respecto a la sensación con el cine. Como actor, ya por el hecho de trabajar, es que eres un afortunado. O sea, de verdad, lo digo completamente en serio. Yo poder trabajar, es que ya tengo que agradecer. Creo que siguen las estadísticas en el 8% de actores que trabajan. Eso de base. Luego, a la hora de poder elegir, yo sí que, no sé si es echarme flores, pero yo al leer el guión sí que percibí una película con una voluntad. Está ahí, o sea, al leerla, como llega de una manera que te puedes imaginar viéndola con gente, te puedes imaginar que irradia esa energía. Y yo como actor, me encanta hacer una película independiente y que sabes que a lo mejor está condenada, entre comillas, a encontrar un público muy nicho o poder tener la suerte de llegar a festivales y demás, pero de repente tener algo que te da la sensación, no solo de que al hacerlo, porque a mí un rodaje es un lugar feliz, para mí un lugar seguro, estar con gente con tanta intensidad, sino tener la sensación de que es para mucha gente. No sé, creo que te da una especie de libertad, te expande el cuerpo a la hora de pensar hasta dónde llegar. Y es que hay una cosa también que tiene con... Claro, la autoría no está peleado con lo popular. Y para mí, vuelvo a insistir, mis grandes referentes en torno a eso son Amenábar, Almodóvar, Fernando León, que han hecho películas absolutamente suyas y que han viajado muchísimo, ¿no? Sirat o Los Domingos, ¿no? O sea, quiere decir y creo que a veces nos da como vergüenza y que parece cine menor si realmente quieres llegar a un público muy, muy amplio, ¿no? Y eso me da un poco de rabia, porque es verdad que hay una parte de mí que dice también, o sea, que decir que no quiero, que quiero ser considerado, ¿no? Claro. pero bueno, pero yo creo que es el hecho de intentar devolver a la gente al cine, me parece ahora mismo también muy necesario. Y hay muchas maneras de hacerlo, ¿eh? No solo haciendo... por eso que está el cine familiar, infantil, que es el único que realmente está funcionando ahora, gracias a Santiago Segura, pero que también yo entiendo que puede haber un cine familiar adulto. Y que hay ahí encima más en época navideña, que es como es cuando se estrena la peli, pues que a lo mejor de repente, yo qué sé, a ver si hay suerte, ¿eh? Pues sí, porque si ven rondallas van a empezar el año pues un poquito mejores, ¿no? Por lo menos, o sea, no como la asistenta, que van a empezar un poquito peores. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.